Historia encriptada. En cada piedra puede habitar un secreto. En cada silencio, un eco oculto del pasado. Hay lugares donde el tiempo parece suspenderse, como si la historia hubiera decidido guardarse un enigma. Hoy, en Historia encriptada, nos acercamos al monasterio de San Lorenzo de El Escorial, la obra más ambiciosa de Felipe II, y a su inquietante contrapunto en la Sierra de Guadarrama, la temida Boca del Diablo. El Escorial, más que un monasterio. El Escorial no es solo un monasterio, es palacio, basílica, biblioteca, colegio, hospital y panteón. Una ciudad de piedra nacida de la voluntad de un solo hombre. Felipe II ordenó su construcción en 1563, tras la victoria en la batalla de San Quintín. Quiso levantarlo como ofrenda a San Lorenzo, el mártir que murió abrasado en una parrilla de hierro. De ahí, dicen, proviene la planta del edificio. Pero, ¿y si la forma no fuera solo devoción religiosa? ¿Y si se tratara de un código oculto? Sus proporciones, su geometría perfecta, su rigor casi matemático, han llevado a muchos a pensar que el Escorial es un templo hermético, un mapa cósmico grabado en granito, un mensaje encriptado que atraviesa los siglos. Felipe II, el monarca del enigma. Felipe II fue llamado el Rey Prudente, y sin embargo, detrás de esa prudencia se escondía un hombre atormentado, enfermo, obsesionado con el orden y la religión. Pasaba largas horas en su celda, una estancia pequeña desde la que podía asistir a misa sin abandonar su austeridad. Oraba, escribía, observaba y sobre todo controlaba. El pueblo murmuraba que bastaba su mirada para doblegar a un hombre. Se cuenta que en una ocasión alguien lo incomodó en público y Felipe, sin una sola palabra, lo fulminó con los ojos. A los pocos días, aquel súbdito enfermó y nunca volvió a levantarse. Felipe II no solo dominaba un vasto imperio donde nunca se ponía el sol. Quería conocer también lo que se ocultaba en las sombras. Dicen que no solo leía las cartas de nobles y embajadores, sino también las de campesinos, artesanos y soldados anónimos. Las abría con sus propias manos, como si en cada palabra humilde pudiera esconderse una amenaza. ¿Era justicia o paranoia? ¿Atención a su pueblo o miedo permanente a conspiraciones invisibles? En el Escorial, entre reliquias sagradas y libros prohibidos, también reposaban esas cartas. Como si el rey hubiera querido encerrar dentro de sus muros no solo la fe, sino las voces secretas de todo un imperio. La biblioteca prohibida. Entre los tesoros de El Escorial destaca su biblioteca, un lugar sagrado del saber donde miles de manuscritos fueron reunidos desde todas partes del mundo. Allí se guardaban obras clásicas, tratados de filosofía, mapas del Nuevo Mundo, pero también textos prohibidos, libros de magia, de alquimia, de astrología, de ciencias ocultas. Felipe II no los destruía, los coleccionaba. Quería tenerlos cerca, comprenderlos, controlarlos. Se dice que consultaba astrólogos, que escuchaba a alquimistas y que estudiaba los cielos con obsesión. El monarca más católico de Europa también fue un buscador de misterios, un hombre atrapado entre la fe y el enigma. Reliquias y pasadizos secretos. El Escorial llegó a reunir la mayor colección de reliquias de toda la cristiandad.
miles de fragmentos de huesos, telas sagradas, objetos de culto. Felipe II parecía querer rodearse de un escudo espiritual. Pero entre los muros también se esconden rumores de pasadizos, túneles de los que apenas se habla en documentos oficiales. Unos llevaban a estancias ocultas, otros, se dice, mucho más lejos. ¿Verdad o mito? Quienes han caminado por esos corredores aseguran que la sensación es opresiva, como si la piedra misma observara cada paso. Las paredes del Escorial no solo guardaban libros y reliquias, también resonaban con los ecos de un tribunal temido en toda Europa, la Santa Inquisición. Un poder oscuro que decía servir a Dios, pero que muchos veían como la más perfecta maquinaria de control político y social. Felipe II, el rey prudente, no fue ajeno a su fuerza. Al contrario, la hizo suya. ¿Era la fe lo que defendía o el miedo lo que imponía? Porque en los días de su reinado, ser acusado bastaba para que la sombra del tormento cayera sobre cualquiera. Campesinos, nobles, religiosos, el dedo señalaba y la Inquisición escuchaba. Y así, entre hogueras y procesiones, se tejió un clima de silencio. Un silencio impuesto, que no era el de la paz, sino el del miedo. El miedo a ser hereje, el miedo a pensar distinto, el miedo a respirar fuera de los dogmas. Algunos dirán que fue una caza de brujas, que los fuegos ardían para extirpar lo impuro de la sociedad. Otros, que fue un arma del poder real, un látigo invisible que mantenía al pueblo y a los enemigos bajo control. La verdad, como siempre, permanece en la penumbra. Pero lo cierto es que, mientras en Europa los reinos se desgarraban por la reforma y la contrarreforma, en España la Inquisición se convirtió en un símbolo de identidad y también en una sombra que aún hoy provoca escalofríos. ¿Defensores de la fe o arquitectos del miedo? Quizá ambas cosas. Quizá la historia de la Inquisición sea, en realidad, la historia del poder disfrazado de devoción. La Boca del Diablo. A pocos kilómetros del monasterio, en la sierra de Guadarrama, se abre un lugar temido, la Boca del Diablo. Una grieta oscura, casi un abismo. Los lugareños cuentan que allí se escuchan lamentos, que los animales rehúyen acercarse y que quien entra siente que algo invisible lo observa. Algunos hablan de aquelarres de brujas, otros de apariciones demoníacas. Incluso hay quienes aseguran que la tierra en ese punto respira distinto, como si debajo se ocultara un secreto que no quiere ser revelado. La conexión invisible. ¿Por qué Felipe II eligió construir el Escorial precisamente en este lugar? Los cronistas oficiales hablan de una promesa religiosa, pero los rumores señalan otra razón: la necesidad de equilibrar fuerzas. El Escorial como baluarte de luz, la Boca del Diablo como portal de tinieblas. Dos polos opuestos unidos por una línea invisible. ¿Fue el monasterio una obra de fe o un muro espiritual levantado para sellar un abismo? ¿Era Felipe II un rey devoto o un guardián de secretos inconfesables? El eco eterno. Hoy, siglos después, el Escorial sigue en pie, imponente, silencioso, lleno de pasillos que parecen no terminar nunca, y la Boca del Diablo sigue abierta, esperando.